Muy buenos días a todos ustedes. Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días a todos los compañeros de la mesa. Creo que es importante decir que este es un proyecto impulsado tanto por Transparencia Mexicana como por Mexicanos contra la Corrupción, en el cual hemos querido hacer una plataforma y una nueva medición sobre aquellas empresas, las empresas más importantes de México, que tienen una política anticorrupción como parte integral de su concepción corporativa. En este proyecto hemos encontrado como un gran aliado a la revista Expansión, y lo que hoy presentamos es una plataforma que mide eso y solo eso. No habla de cuáles son las empresas menos corruptas o más corruptas, simple y sencillamente aquellas empresas que se han preocupado por tener una política integral anticorrupción, que es una concepción radicalmente distinta a los viejos códigos de ética que quedaron en el siglo pasado, pues quizá por la misma falta de eficacia que podrían tener. Pues las organizaciones aquí reunidas y que les presentamos 500 por la integridad, estamos todos preocupados y también ocupados por atender este flagelo nacional que es la corrupción. Y sabemos que la corrupción nos impacta en el ámbito público, en el ámbito privado y en el ámbito social. El sector privado, que es lo que nos ocupa el día de hoy, tiene que poner de su parte y lo tiene que hacer, en mi opinión, tomando la vanguardia y poniendo el ejemplo. Y después de un trabajo arduo de muchos meses, presentamos junto con el Consejo Coordinador Empresarial el nuevo Código de Ética para las empresas asociadas dentro del Consejo Coordinador Empresarial que se adhieran, el manual de integridad y todo un mecanismo de seguimiento que me parece que es un paso muy importante para el sector privado de México, que se pone a nivel internacional en cuanto a comparativo se refiere, y ahora hay que implementarlo a toda cabalidad. Esta misma semana tendremos una reunión con nuestros amigos del Consejo Coordinador Empresarial para asegurar la correcta implementación de este nuevo andamiaje normativo para el sector privado, que espero que adopten muchas grandes, medianas y pequeñas empresas del país. Es muy importante, entre ejercicios como este, el que se lleva a cabo con el CCE, seguir adelantando en legitimar y autorizar la voz del sector privado también para que pida y dé batalla para corregir la corrupción más allá inclusive del sector privado, también en el ámbito público y en el ámbito social. La corrupción es no solo un problema para la productividad del país, sino un problema para la rentabilidad de las empresas. Como sabemos, el cumplir con todos los stakeholders, con todas las partes con las que se relaciona una empresa es algo básico para la sostenibilidad de cualquier negocio. Cumplir con tus clientes, con tus consumidores, con tus accionistas, con tus relaciones con gobierno y con la comunidad. Quien viola los códigos anticorrupción o quien no los tiene y no los cumple, sin duda está violando un valor básico en cualquier idea de lo que debe ser una compañía rentable, una compañía con futuro. La rentabilidad de cualquier empresa está en riesgo por la corrupción, y nosotros quisimos sumarnos enseguida a esta idea con Transparencia y con Mexicanos contra la Corrupción para transparentar nuestras compañías, qué tanto están comprometidas con políticas anticorrupción, qué tanto son íntegras, qué tanto los valores de integridad van por delante, qué tanto abusamos del victimismo frente a la corrupción que existe en nuestro país, y qué tanto las empresas están dispuestas a enarbolar valores y enarbolar principios que, insisto, están directamente vinculados a la rentabilidad. Y aquí quiero aclarar una cosa. En la revista, quien haya ojeado la revista verá que contamos 3 casos del 1 al 3, 3 casos de empresas cuyo valor accionario fue golpeado brutalmente por violar estos principios. Y los pusimos como tales, los pusimos como empresas que hoy cumplen los mínimos indispensables que este ranking evalúa,
principios que no cumplen muchas otras compañías en México, y los cumplen después de haber vivido una crisis reputacional que golpeó a sus accionistas y golpeó muchísimo el valor de sus acciones. Estoy hablando de HL, estoy hablando de Walmart y estoy hablando de HSBC. Quiero, insisto, la revista publica esos casos como casos paradigmáticos de cómo incumplir un código de ética o no tener ética o engañar en la información contable a tus accionistas, tener relaciones con gobierno fuera del marco razonable, transparente, claro que debe tener cualquier empresa. Y tratar de ocultarlo, todo eso tiene consecuencias brutales sobre la acción. Y no está mal que suceda. Creemos que cumplir con ese mínimo y tener las 4 estrellitas que estamos dando a las empresas que cumplen con el mínimo es un punto de partida que, si conseguimos que 500 empresas, las 500 empresas más importantes del país, estén ahí dentro, va a ser muy difícil que este país no dé un salto brutal hacia adelante en acabar con esta lacra social que, como sabemos, crea poco crecimiento económico y golpea duramente a, sobre todo, un problema que tenemos en México, que es la desigualdad. Yo creo que a todos nos indignó cuando vimos al Chapo en un 500 internacional, ¿no? Porque una cosa es amasar riqueza y otra es hacerlo dentro del marco de la ley. Y hace 2 años, en una conversación también alrededor de la Expansión 500, platicando con Alberto Bello, le decía a Alberto, tal vez es el momento de que el Expansión 500 tenga un asterisco, porque no es lo mismo estar en la posición 1 de 500 empresas si cumpliste a pie juntillas con la ley, así lo hiciste de otra manera. El asterisco que pensábamos era uno que se basara en fuentes públicas, ¿no? Que nos diera elementos adicionales para entender qué había vivido la empresa durante ese año y si había manejado los riesgos de corrupción, los riesgos de fallas a su integridad con éxito. De inmediato nos pusimos a trabajar, María Amparo, los equipos de Transparencia y Mexicanos contra la Corrupción y yo, para traducir la lógica de track de este informe global al caso mexicano y hacerlo de la mano de este aliado estratégico que ha sido Expansión. Es esta portada que ilustra pues, la principal dificultad que tenemos como país, es que necesitamos que las empresas, como lo decía la doctora Marván y Claudio, se enfrenten a la corrupción. No presentamos más que eso, si tienen o no política anticorrupción y si la hacen visible a los directivos y a los empleados. No hacemos otras cosas que ya haremos en el futuro, que creo que es importante hacer, por ejemplo, con la gran base de datos que tenemos sobre escándalos de corrupción de los políticos, pues también tenemos una gran base de datos de escándalo de corrupción de ciudadanos y de empresarios. Entonces, porque como dicen muchos empresarios, desgraciadamente en este país la riqueza está penada y no debería de estar penada. Estarán conscientes ustedes que en México toda la discusión sobre la corrupción se ha centrado básicamente sobre el sector público y que tendemos a olvidar cuando menos 2 cosas. La primera es que cuando decimos que en México la corrupción es sistémica, o la corrupción y la impunidad son sistémicas, lo que estamos diciendo es no solamente que está en todas partes, que está en el sector público, está en el sector privado, está en la ciudadanía, sino que es parte de la forma de operar del entramado institucional en México. La segunda cosa que tendemos a olvidar es que la corrupción, como casi todo en la vida, es una cuestión de oferta y demanda. Hay quien recibe la oportunidad de corromperse y la toma, y hay quien la ofrece esperando que se la tomen. Podemos demostrar sus consecuencias negativas para la economía, para la política, para la sociedad, pero si persiste la corrupción es porque es una transacción en la que alguien se beneficia. Esto significa que el sector privado toma o tiene que tomar conciencia de que la corrupción es nociva para sus actividades, que reconoce su papel no solamente como víctima de la corrupción, sino como potencial promotor de la misma y que está dispuesto a hacer algo para combatirla. El Consejo Coordinador Empresarial presentó su código de ética, su manual de integridad y la Coparmex, la guía de integridad empresarial dirigida fundamentalmente a las pymes, que son
quienes incluyen a la mayor parte de los trabajadores de este país. Y todos estos documentos incluyen un catálogo amplio de conductas deseables e indeseables, un manual para socializarlo, la definición de un modelo de sistema de control, la promesa de su seguimiento, etcétera, pero pues apenas lo acaban de lanzar, tienen despachos o dicen que van a tener un comité de acreditación y sobre todo una cosa importante, un reporte de adhesión con una lista de empresas adherentes y la eventual desvinculación de esas empresas del propio Consejo Coordinador Empresarial, no sé si también en el caso de la Coparmex, en caso de incumplimiento. Y por ello hay que felicitarnos, pero también reconocer que es apenas el comienzo y que es necesario apretar el paso, porque como va a mostrar este estudio que ahora van a presentar Sofía y Vanessa, los resultados son todavía incipientes y muy insatisfactorios. No es un índice de qué empresa es más corrupta y tampoco es una evaluación del cumplimiento de sus propias políticas de corrupción. Lo que sí es la publicidad y la evaluación de esa publicidad y la calidad y alcance de las políticas de integridad de las empresas. Ustedes saben que 14% de las personas son el porcentaje mínimo que confía en las empresas. También sabemos que 67% de las personas creen que las empresas son responsables o muy responsables de la corrupción. Y bueno, pues los resultados no son tan halagadores. Van a ver que más del 60% de las empresas tienen menos de 50 puntos y pues solamente menos de 200 empresas tienen más de 50 puntos. Si fuéramos a la escuela pensaríamos que ni siquiera con 50 puntos están aprobados, sino incluso menos. Estas imágenes las pueden ver en las revistas que tienen en las manitas y también van a estar próximamente en el micrositio. De esta gráfica, de esta lámina me gustaría destacar que las políticas específicas para prevenir tanto lavado de dinero como fraudes internos es 2 de cada 10 empresas. O sea, realmente hacen muy poca publicidad las empresas para prevenir fraudes internos. Y esto nos contrasta con información de PricewaterhouseCoopers de 2016, que sabemos que 4 de cada 10 empresas han experimentado por lo menos algún fraude interno o crimen económico en los últimos 2 años. Entonces, sí vemos que si la información no solo de corrupción, sino de integridad y de ética al interior de las empresas estuviera más disponible, sería también mucho más fácil la prevención y la socialización. Continuando con los resultados, considerando la capacitación anticorrupción que se da en las empresas o que se debería de dar, tan solo 64 de 500 empresas, y aquí lo ven en porcentajes, 87% de las empresas no tienen un programa de capacitación anticorrupción y 92% no tiene información sobre quiénes participan en la capacitación. Sabemos y vimos con Panama Papers que el no tener esta información pública da lugar a que sucedan ese tipo de ocultamientos y que están asociados a otros actos que laceran a la población. O sea, nosotros vamos a presentar junto con el resto de los contenidos, incluyendo la presentación de hoy, los contenidos de la revista Expansión, un informe general de cada uno detallado de los rubros y la base de datos en formato de datos abiertos a partir del 15 de noviembre va a estar habilitado en esta dirección, Integridad Corporativa 500.mx, y ahí las empresas van a poder ya sea solicitar, nosotros les vamos a enviar también un usuario y contraseña, pero va a haber solo un usuario por empresa. Si alguien cree que el usuario que le asignamos no es el que toca, también se vale cambiar. Hay un proceso de autosolicitud y revisión, pero lo que es importante es que ahí las empresas van a poder registrar su información y subir las ligas, porque muchas veces es tan fácil como simplemente hacer pública la información de integridad que ya existe dentro de la empresa. Bueno, pues no nos resta más que agradecer aquí la presencia de todos y esperemos que hayamos hecho conciencia sobre la importancia de, 1, adoptar políticas anticorrupción y 2, de darlas a conocer, adoptarlas por parte de los directivos, así como por parte de los empleados, y creo que con eso contribuiremos todos a que este eje de la elección 2018 pues tenga algún viso de éxito en el próximo gobierno, gane quien gane, y sabiendo que uniéndonos la sociedad civil, el sector privado y parte de las autoridades podemos dar esta lucha de este flagelo que pues realmente impide que México reciba inversión extranjera, que impide más y mejores negocios, que impide la creación de empleos, que impide
la justicia y que promueve la desigualdad. Les agradecemos otra vez su presencia a nombre de Expansión, Transparencia Mexicana y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y esperemos subir en la próxima plataforma de un puntaje de 32 promedio a cuando menos una calificación aprobatoria. ¿Sí, Sofía? Que no se te olvide invitar a medios. Sí, vamos a tener una conferencia ahorita de prensa con medios en el salón adjunto. Muchas gracias a todos.